Bienvenidos a la Universidad Continental y al curso de alta tensión. En esta ocasión vamos a presentar el tema protección contra descargas atmosféricas. ¿Cuál es la problemática de las instalaciones de alta tensión? Bueno, actualmente uno de los problemas que sufren las instalaciones de alta tensión es debido a las descargas atmosféricas que pueden presentarse. Dependiendo de su ubicación, por ejemplo, instalaciones que están ubicadas en la zona de la costa no tienen mucho problema con las descargas atmosféricas. Sin embargo, las instalaciones de alta tensión que se encuentran, por ejemplo, en la sierra, como Huancayo, Cusco, Arequipa, o de repente en otras instalaciones que pueden estar en la zona de la selva, sí presentan problemas de descargas atmosféricas. Y no solamente las descargas atmosféricas, sino que también muchas veces la humedad, la gran cantidad de precipitaciones, ¿no? La lluvia excesiva, ¿no?, puede incrementar la humedad ambiental, lo cual puede generar tensiones críticas disruptivas muy elevadas, las cuales en tiempo húmedo, por ejemplo, pueden hacer que se rompa el aislamiento dieléctrico natural del aire, lo cual en muchos casos permite que se produzcan, ¿no?, fallas de aislamiento en las redes eléctricas, por ejemplo, de media o alta tensión. Y esto puede ocasionar que los sistemas eléctricos salgan de servicio, ¿no? Entonces, ese es un problema que, por ejemplo, a veces se suele presentar en la selva central debido a la cantidad de lluvias que se suele tener. Entonces, es un problema, ¿no?, que se tiene que corregir. ¿Y cómo se corrige esto? Pues en este caso la solución es una coordinación de aislamiento adecuada. ¿Cómo se instala un dispositivo de protección contra sobretensiones transitorias para una red trifásica? En este caso, vamos a hablar de sobretensiones transitorias en redes de baja tensión, pero que pueden ser trifásicas, ¿no? Recordemos que un problema de las sobretensiones transitorias es que debido a estas se pueden causar numerosos daños en los equipos eléctricos o electrónicos que se pueden tener tanto a nivel domiciliario como en las empresas o industrias. En este caso, podemos ver en el siguiente esquema que está en la diapositiva cómo debería instalarse un dispositivo de protección contra sobretensiones. Hay que tener en cuenta que el dispositivo de protección contra sobretensiones es el primero que se encuentra al lado izquierdo en color amarillo. Entonces, a este dispositivo se tiene que conectar en paralelo cada una de las líneas, ¿no? Es decir, la R, la S, la T y el neutro. Y a este dispositivo se tiene que conectar un cable de tierra, el cual tiene que conducir directamente a una puesta a tierra diseñada específicamente para la descarga de las sobretensiones. A continuación, al lado derecho, podemos ver que tenemos un interruptor magnetotérmico trifásico, ¿no?, de 4 vías. También se cuenta con un interruptor diferencial y se puede tener los otros equipos de tablero que se van a utilizar en la industria o en el domicilio. ¿Qué tipos de limitadores de sobretensión existen? Bueno, en esta diapositiva específicamente vamos a ver clases de limitadores de sobretensiones para baja tensión. Aquí se puede apreciar que tenemos 3 clases de limitadores de sobretensión. Los limitadores de clase 1, que son con protección contra corrientes de descarga directa de rayos, los de clase 2, que son protección contra corrientes de descarga indirecta de rayos, y los de clase 3, que son protección contra las sobretensiones industriales. En este caso vamos a tener, según cada clase, puede ser el limitador tipo 1, que la capacidad de absorción de energía es muy alta o alta,
Sin embargo, en el limitador tipo 2, la capacidad de absorción vamos a ver que se ve un poco reducido, es media alta, y en el limitador de tipo 3, la capacidad de absorción de energía es bastante baja. Claro, porque en el caso del limitador 1, este va a estar preparado para las corrientes de descarga directa de rayos. Sin embargo, en la otra, en el caso del limitador 3, vamos a ver que está preparado para las sobretensiones de frecuencia industrial, es decir, las operaciones también de cierre, apertura de interruptores, los cuales también producen sobretensiones, como ya hemos visto. Y por tanto, las categorías nos indican cuál es el valor de tensión soportada a onda de choque por el equipo y determinan el valor límite máximo de la tensión. ¿Cuál es la normativa nacional e internacional relacionada a la protección contra sobretensiones? Como podemos ver en la diapositiva, nuevamente estamos hablando de protección contra sobretensiones en baja tensión. Vamos a regirnos siempre por las normas IEC. En este caso, la instalación de protección externa contra el rayo se va a basar en la norma IEC 62.305-3 y de protectores contra sobretensiones según la norma IEC 62.305-4, que reduce considerablemente el riesgo de sufrir daños producidos por el rayo en las estructuras, equipos y personas. El cálculo de riesgos se hace según la norma ISE 62.305-2. ¿Cuáles son los criterios de selección de limitadores de sobretensiones? Estos limitadores de sobretensiones para baja tensión, ¿no?, tienen que tener como criterio, ¿no?, de selección el tipo de equipo que se tiene que proteger. Por un lado, vamos a ver que podemos clasificarlos, ¿no?, según podemos apreciar en esta imagen, que se pueden clasificar con instalación que tiene pararrayos e instalaciones que no cuentan con un pararrayos. Entonces, si contamos con un pararrayos, ¿no?, pues en este caso vamos a considerar otro tipo de protector de sobretensiones. Podemos ver que las instalaciones que no tienen pararrayos y que de repente tienen instaladas directamente solamente limitadores de sobretensiones de tipo trifásico, se tiene que considerar los equipos con los cuales se van a trabajar, ¿no? Por ejemplo, si son equipos de cómputo o si son equipos de repente como máquinas, motores o otros que puedan soportar de repente las tensiones más elevadas, se considerará, ¿no? En esta clasificación se puede ver incluso una clasificación para el entorno de la instalación, que por ejemplo puede ser un entorno urbano, un entorno rural. Se puede ver también para el sector industrial, ¿no?, y según el coste de los equipos y también el coste de inoperatividad que pueden tener. Los limitadores en baja tensión se instalarán teniendo en cuenta el esquema de conexión de la red eléctrica existente. Las aplicaciones de los limitadores de sobretensiones en baja tensión. En este caso vamos a ver su aplicación en viviendas. Eh, Muchas veces estos equipos no son muy utilizados, pero con la cantidad de nueva tecnología que se va incorporando día a día, es necesario proteger, por ejemplo, computadoras, servidores, ¿no?, equipos electrónicos, ¿no?, que pueden disminuir su tiempo de vida por causa de las sobretensiones. Entonces, actualmente ya se vuelve un poco más habitual el incorporar en los tableros no solamente interruptores diferenciales, sino también protección contra sobretensiones. Hay que tener en cuenta que sobre todo las viviendas ubicadas en zonas de sierra, por ejemplo, que tienen un gran nivel isoceráunico, con una gran probabilidad de descargas atmosféricas, ¿no?, es muy importante
que se incorpore en el tablero un dispositivo de protección contra sobretensiones. Los limitadores de sobretensión en media y alta tensión. Nosotros podemos apreciar en las imágenes que, por ejemplo, en la imagen del lado izquierdo, ¿no? Nosotros tenemos una subestación, esa es la subestación de la Unión, que está ubicada en Huánuco, y ahí podemos apreciar los famosos pararrayos o descargadores de sobretensiones. Estos equipos están en un nivel, por ejemplo, de 60 kV. Actúan de la misma manera que los equipos que trabajan en media tensión, ¿no? Son materiales semiconductores. Estos equipos, si se puede apreciar, también como se puede ver en la imagen del medio, ¿no? Tienen unos contadores de rayos, ¿no? Los cuales estos contadores de rayos van a ayudar justamente a llevar un adecuado control estadístico de la cantidad de descargas que se vienen produciendo por año. Adicionalmente también nos van a poder brindar justamente indirectamente un estado del equipo, ¿no? Saber si es que este pararrayo todavía es funcional o si es que ya requiere de su pronto reemplazo. En la figura de la derecha también podemos apreciar, ¿no? Justamente en una subestación de potencia, en este caso es una subestación, me parece que esta es la subestación que es de Huanta, y esta subestación, por ejemplo, tiene un sistema de pararrayos. A la izquierda no se ve muy bien, pero tiene un transformador de potencia y luego tiene unos pararrayos y a la derecha podemos apreciar el interruptor de potencia. Entonces, este pararrayos también, ¿no? Tiene su contador de descargas y también está constituido por un material dieléctrico para poder derivar a tierra todas esas sobretensiones. El diseño del proyecto de protección contra sobretensiones. Bueno, para realizar un proyecto de protección contra sobretensiones y específicamente es un proyecto para la instalación de un sistema de pararrayos en un edificio, requiere justamente de conocer las características del edificio, ¿no? La edificación, saber cuál es su área, cuál es su largo, ancho, altura. ¿No? Hay que ver, como se puede apreciar, que muchos de los sistemas de pararrayo tienen una protección, ¿no? En forma cónica. Entonces, lo importante siempre es tener en cuenta que tenemos que darle la altura adecuada al mástil sobre el cual vamos a ubicar el pararrayos para que esta protección cónica justamente sirva, ¿no? Para que nuestra vivienda o edificación quede dentro del rango de acción del sistema de pararrayos. Ahora, se tiene que tener en cuenta también el sistema de puesta a tierra. En el diseño de un sistema de pararrayos, ya sea de sistemas eléctricos de distribución, subestación, o en este caso, esta es una protección que se usa en edificios. Normalmente se usa un pararrayos de tipo tetrapuntal, ¿no? Que tiene otra tecnología, la cual normalmente hace, ¿no? Que tenga el dispositivo tenga una mayor ionización y por lo tanto atraiga, ¿no? Literalmente a los rayos o las descargas atmosféricas. Entonces, pero justamente para producir una adecuada disipación de la sobretensión, es necesario también realizar una adecuada puesta a tierra, ¿no? Con los materiales adecuados, ¿no? Y los conductores muy bien aislados, ¿no? Y ahí en la representación de la figura podemos ver el plano, ¿no? Y la cantidad de elementos que se tienen que consignar en el diseño. Protección contra descargas atmosféricas. El siguiente caso que se presenta a continuación y que se muestra en la gráfica nos muestra la protección contra descargas atmosféricas y transitorios en instalaciones. Específicamente lo que vamos a ver es un sistema de protección contra descargas atmosféricas formada por un pararrayos de tipo Franklin,
el cual se puede instalar en lo alto de un edificio. ¿Qué funciones tiene este pararrayo? Para empezar, capturar el rayo en un punto determinado. Conducir la energía a tierra de forma segura. Disipar la energía a través de un sistema de baja impedancia. A través también de una unión equipotencial, ¿no?, que se puede apreciar en el punto 4, conectar a toda la red de tierra del edificio. Proteger los equipos de trascientes en línea de potencia. Proteger contra trascientes o transitorios, ¿no?, en la línea de datos o comunicaciones. Esas son algunas de las funciones que se pueden encontrar en un sistema de pararrayos con equipo de protección contra descargas atmosféricas. Conclusiones. 1. Existen limitadores de sobretensiones que protegen los equipos eléctricos de las sobretensiones causadas en la red eléctrica. Efectivamente, vamos a ver que hay también limitadores de sobretensiones que se pueden ubicar dentro del tablero, ¿no?, que no necesariamente significa que vamos a contar con un sistema de pararrayos. Podemos pensar, por ejemplo, en la red eléctrica. Imagínense la red eléctrica de ciudades como Huancayo, como Arequipa, como Cusco, en las cuales normalmente en época de lluvias se van a filtrar ciertas sobretensiones dentro de la red de baja tensión. Entonces es necesario que utilicemos limitadores de sobretensiones si es que lo que tenemos son, por ejemplo, centros de cómputo o equipos electrónicos bastante sofisticados. Existen pararrayos para la disipación de sobretensiones de origen atmosférico en media, baja y alta tensión. Claro, como se ha mencionado, según su naturaleza podemos tener diferentes tipos de pararrayos o de descargadores de sobretensión según sea el requerimiento. No es lo mismo trabajar con un pararrayos, por ejemplo, en líneas de media tensión, en líneas de alta tensión, o utilizar un pararrayos de tipo tetrapuntal que se puede instalar en lo alto de un edificio. 3. La instalación de limitadores de sobretensión requieren tener en cuenta el tipo de conexionado de los transformadores de distribución de las redes de baja tensión. Efectivamente, si vamos a instalar limitadores de sobretensión, tendremos que hacer la conexión según el tipo de red de distribución con la cual contemos. Normalmente podría ser las 3 líneas más la tierra, o eso si es que es un sistema de estrella con neutro, o puede ser de repente un sistema en delta o en delta abierto. Hay que analizar siempre la configuración del sistema de baja tensión antes de hacer la instalación en el tablero. 4. Los descargadores de sobretensión en baja, media y alta tensión requieren de un adecuado sistema de puesta a tierra para la disipación de las sobretensiones. Como ya se ha mencionado, la puesta a tierra es un elemento fundamental para la descarga de estas sobrecorrientes y sobretensiones que pueden ser de tipo transitorio hacia tierra, ¿no? Si es que queremos tener una buena disipación, es necesario que la resistencia a la puesta a tierra sea lo más baja posible y el diámetro de conductores sea el apropiado para evitar la fusión del cobre, porque podría llegar a tenerse una corriente tan elevada que podría hacer que se fusione el cobre, es decir, que se funda, ¿no?, y por lo tanto se abra, y en este momento la descarga atmosférica entraría dentro de los equipos en lugar de brindar una protección adecuada.